Ayúdanos a difundir este mensaje. Visita amorfraternal.org/donaciones. Estás escuchando Poder de Dios para Salvación. Un estudio bíblico del libro de Romanos. Romanos 12. Y vamos a terminar leyendo del versículo 17 al versículo 21. ¿Ya están listos? ¿Sí? Ok, comenzamos a leer. Verso 17 dice: no paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. No se venguen ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Hemos estado hablando en el capítulo 12 de la transformación que implica cuando nosotros nos ofrecemos a Dios, cuando nosotros rendimos nuestro ser a Dios, lo que se conoce como consagración. Y Pablo, comenzando este capítulo en el verso 12, nos pide que por las misericordias que Dios ha mostrado, por esa manera tan generosa en que Dios nos ha perdonado, por esa manera tan generosa en que Dios ha mostrado esa paciencia para con nosotros y ha hecho esa obra de su gracia para que nosotros seamos salvos. Pablo nos pide que respondamos de una manera apropiada y dice: entrégate, ofrece tu cuerpo, preséntalo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y dice, esta es una manera lógica de responder a Dios, es tu culto racional, es algo lógico que respondas de esa manera a un Dios que ha sido tan bueno para con nosotros. Y mencionábamos que Pablo lo primero que nos dice es que como personas que hemos recibido a Jesús, necesitamos entonces considerar a Dios en todos los aspectos de nuestra vida, es decir, rendir mi vida con todo y cuerpo. Es decir, con todo lo que hago, con todo lo que pienso, con todo lo que deseo, para que mi vida sea un sacrificio a Dios. Y está esa idea del Antiguo Testamento donde para tú llevarle a Dios, mostrar tu gratitud o tu reconocimiento, llevabas un sacrificio, un animal, y lo ponías en el altar y lo prendías y dejabas que se quemara todo. Todo se consumía para Dios. Y Pablo tiene esa idea y dice: tú vas a hacer ese sacrificio, tu propio ser lo vas a ofrecer a Dios todos los días. Y vas a dejar que tu vida se consuma para honrar, para adorar, para agradar a Dios. Y para eso, dice Pablo, necesitas que tu mente sea transformada. Por eso allí en el capítulo 12, en el versículo 2, dice: no se conformen, no tomen la forma, el modelo, la manera de pensar de este mundo, dice, de este siglo, de esta época, porque está contaminada por el pecado. Lo que necesitamos, dice el verso 2, es que seamos renovados en nuestra mente, en nuestro entendimiento, para poder conocer la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y eso decíamos que es una transformación radical. Ahora, Pablo comienza a decirnos que una vez que nosotros entonces somos transformados, lo primero que tenemos que reconocer es cómo nos vemos a nosotros mismos. Y dice allí en el versículo 3 que debemos pensar de nosotros mismos con cordura. Eso significa que no me vea como alguien superior, como alguien más grande de quien soy. Y es bien interesante porque Pablo, también en el libro de Efesios, en el capítulo 4, lo primero que pide es que para que caminemos de una manera digna del llamado que tenemos, es que pensemos de nosotros con humildad.
Y ese es un problema que tenemos las personas, porque normalmente tenemos una imagen muy valiosa de nosotros mismos. Siempre estamos peleando por nuestros derechos. Y Pablo, vimos la semana pasada, que va más allá y nos dice a partir del versículo 9 que una vida que ha sido rendida a Dios, una mente que ha sido transformada, tiene que amar de una manera radical. Y es un amor sin qué, dice allí. ¿Sin qué? Lea su Biblia, por favor, versículo 9. Sin fingimiento, sin hipocresía. Tiene que mostrar una vida que ha sido rendida a Dios, tiene que mostrar un amor radical, un amor que es sincero, un amor que no es fingido. Y Pablo nos da una lista de cómo se manifiesta ese amor, lo vimos la semana pasada, y hablábamos de que debemos de preferirnos en cuanto a honra unos a otros, debemos ser diligentes en el servicio, no perezosos, sino fervientes, debemos ser gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Verso 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y del versículo 14 al 16 comienza una transición. Y dice el verso 14, bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Y eso comienza a mostrarse ya como que muy extremo. Porque Pablo comienza primero, ¿cómo te ves tú? No te veas como alguien muy grande, piensa con cordura de ti mismo. Y después te dice, prefiere dar honra a los otros que a ti. Sirve a los otros. Sé paciente con los otros, comparte con los otros, sé hospedador con los otros. Pero no solamente eso, luego dice, bendice a los que te maldicen. Y quizá ya comenzamos a mostrar que esto es realmente una tarea muy difícil, no es algo natural. Y a lo mejor si tú creciste en un hogar cristiano, y siempre tuviste un buen ejemplo de tus padres porque eran cristianos y creciste en la iglesia y siempre de chico te hablaban del perdón, dices, bueno, no tiene nada de extraño. Pero quizá para la mayoría de nosotros que no tuvimos esa bendición, para muchos de nosotros que quizá aquí han sufrido maltrato o han sufrido decepciones, o han sufrido infidelidad de algún ser querido, o han sufrido abuso emocional o físico o incluso sexual, o han sido maltratados verbalmente, o han sido traicionados, quizá no sea tan fácil bendecir a los que nos han hecho daño. Sin embargo, asumo que la mayoría de nosotros en alguna manera hemos recibido alguna ofensa. Es seguro que en un mundo que está caído por causa del pecado, vamos a ser heridos, vamos a ser lastimados, vamos a ser ofendidos. Pero quiero mostrarte unos ejemplos de cómo encaja este concepto del perdón radical que estamos viendo como un ingrediente del amor genuino. El amor genuino no solamente nos lleva a expresar positivamente estas características a los que son buenos con nosotros, sino también a los que nos persiguen y nos han hecho daño. Y tengo dos ejemplos. Probablemente todos, si no es que la mayoría, si no es que todos, han escuchado hablar de lo que fue la operación AUCA. Han escuchado hablar de Jim Elliot. Si no has escuchado, la operación AUCA fue un grupo de 5 hombres que fueron a Ecuador y querían alcanzar una tribu no alcanzada, que eran los Aucas o los Guaranis. Y esta tribu era conocida porque tenía una cultura de venganza entre ellos. Entre este grupo había tres facciones, 3 grupos, y ellos vivían de una manera comunal, es decir, tenían su casa, en la casa vivía el papá, los hijos con las esposas o el esposo, los nietos, y a la distancia estaba otra casa con otra familia, y entre esas familias había divisiones.
Y era muy común, parte de su cultura, la venganza. Así de que de repente en una noche caían en una casa, mataban a toda la familia y luego se iban y al rato caían amigos o aliados de esa familia, iban y acababan con la otra familia que había ido a matar primero a la otra, de tal manera que prácticamente se estaban extinguiendo entre ellos. Este hombre, Jim Elliot, escuchó acerca de los Aucas y entonces había otro grupo de hombres, entre ellos uno que se llamaba Nate Saint, que era piloto de una organización misionera, y decidieron ir y alcanzar a esta tribu. Y lo que hicieron fue, sabiendo de la peligrosidad de estos hombres, juntaron un equipo de 5 hombres, era Jim Elliot, Nate Saint, Ed McCully, Peter Fleming y Roger Youderian. Y entre los 5 hicieron el plan y dijeron, vamos a acercarnos, pero nos vamos a acercar por aire. Y tenían un avión, se subían al avión, aprendieron algunas palabras del idioma de los Aucas y entonces comenzaban a dar vueltas alrededor de la tribu, les empezaban a hablar por un altavoz y les bajaban regalos, una olla, machetes, botones, les empezaban a dar regalos para que se fueran familiarizando. Poco tiempo decidieron aterrizar y habían encontrado un lugar a unos cuantos kilómetros de la aldea donde pudieron aterrizar, pusieron un campamento allí y rápidamente los visitaron 3 personas de la tribu y pasaron un tiempo con ellos. Ellos estaban emocionados porque uno de ellos pidió incluso que los subieran al avión, se subió al avión, le dieron una vuelta y cuando pasaron por la tribu el otro saludaba desde el avión y estaban bien emocionados, dijeron al otro día nos van a caer todos. Entonces ellos se quedaron en el campamento y estaban emocionados esperando que la gente viniera y entonces poder empezar a hablar de Jesucristo. ¿Qué pasó? Llegaron básicamente y acabaron con ellos, los mataron a los 5. Cuando los matan, el día que los matan, había quedado, el piloto que era Nate Saint, había quedado de hablar a su esposa después del encuentro que ellos pensaban tener. Como no llamó, la esposa entonces se empezó a preocupar, pidieron ayuda y empezaron a buscarlos y a los días encontraron el cadáver de todos los habían matado. La esposa de Jim Elliot tenía una bebé en aquel entonces, menos de 1 año, y la hermana de Nate Saint, Rachel Saint, ellas conocieron a una mujer que pertenecía a la tribu, una mujer que se llamaba Dayuma, y les comenzó a enseñar el idioma. Y estas mujeres lo que hicieron fueron y se quedaron a vivir entre los Aucas. Y gracias a ellas, muchos de ellos recibieron a Cristo y esa tribu dejó esa idea de la venganza. 2 mujeres, una viuda y la otra hermana del piloto que habían asesinado, que fueron y vivieron entre los asesinos de su familia para compartir del amor de Cristo. Probablemente ni tú ni yo hayamos pasado por una experiencia similar. Pero no es el único caso. Esto que te hablo fue en 1956. Hay película, hay libros, un libro que se llama Portales de Esplendor, que cuenta la historia de esta expedición. Pero en 1999 hubo otro misionero, Graham Steins, él era de Australia y él estaba sirviendo en la India. Y mientras servía en la India, él y sus 2 hijos, uno de 10 años y uno de 6, fueron a un evento y regresaban a casa en el carro. Como estaba haciendo mucho frío en la noche, decidieron no seguir viajando, se estacionaron y se quedaron a dormir en el carro. Y en la noche llegó más o menos un grupo de 50 personas hindúes que los quemaron vivos, a él y a sus 2 hijos. La esposa, cuando supo, identificaron a la persona que los había matado. Y este hombre básicamente decía que lo había hecho porque estaban predicando a Jesucristo, estaban convirtiéndolos al cristianismo. Y la esposa se llamaba Gladys, ella dijo: el Señor Dios siempre está conmigo para guiarme y ayudarme a tratar de completar el trabajo de Graham. Pero a veces pienso, ¿por qué Graham fue asesinado? ¿Y qué fue lo que hizo a sus asesinos comportarse de esa manera tan brutal la noche del 22-23 de enero del 99?
está lejos de mi mente el castigar a estas personas que fueron responsables de la muerte de mi esposo Graham y de mis 2 niños. Pero es mi deseo y esperanza que puedan arrepentirse y sean reformados. La mujer que se llama Gladys sigue trabajando en la India. Trabajaban con los leprosos, ella se quedó ahí y ha recibido premios por su trabajo. Pero no es el único caso. En el 2007, Tilman Heske, un alemán, junto con 2 creyentes turcos en Turquía, fueron mutilados, muertos y mutilados por predicar el Evangelio, y su familia volvió a extender el perdón a los hombres que lo habían asesinado. Y digo esto, familia, porque cuando pensamos en un perdón de esta manera, cuando alguien te ha dañado tan severamente como para matar a alguien que tú amas y puedes extender el perdón, me avergüenza el poder regatear el perdón a unas personas que amo y que son cercanas a mí. Pero eso es una realidad quizá en tu vida también, donde nos cuesta tanto trabajo perdonar porque pensamos que no pueden ofendernos a nosotros de esa manera, porque no hemos entendido lo que significa no vernos como Cristo nos ve, no vernos de una manera sobria. Y lo que estas personas hicieron, este perdón radical, solamente es posible cuando Dios nos ha dado una dosis sobrenatural de su gracia. Cuando tú y yo hemos experimentado la gracia de Dios, es que nosotros podemos extender ese tipo de perdón. Pero la Biblia nos dice que esto debería ser un estándar entre nosotros como creyentes. Esta es la manera en que nosotros debiéramos de extender el perdón. Y lo que vamos a ver rápidamente es que nosotros tenemos que aprender a responder a nuestros enemigos, o aún dentro de la iglesia o tu familia, a las personas que nos lastiman, en una manera que glorifique a Dios y que manifieste que nuestra mente ha sido transformada, que nuestra vida ha sido consagrada a Dios. ¿Qué es lo que haces tú cuando te ofenden? ¿Cómo reaccionas? Papá, cuando tu hijo o tu hija no te hace caso, cuando te levanta la voz, ¿cómo reaccionas? Cuando tu esposa o tu esposo no te hace caso, si es que hay alguno aquí, ¿cómo reaccionas a eso? Cuando en tu trabajo te ofenden, cuando alguien te falta el respeto, ¿cómo reaccionas? Y eso dice mucho acerca de nosotros. Eso dice mucho acerca de quién gobierna nuestro corazón. Y decía que quizá haya entre nosotros personas que han padecido algún abuso, alguna decepción, alguna situación que de alguna manera nos parezca un justificante para reaccionar de esa manera a las personas. Y lo que vamos a ver son 4 imperativos que encontramos en estos versículos. Son cosas muy prácticas y las vamos a ver a partir del verso 17. Primer imperativo, dice el verso 17, no pagues a nadie mal por mal. ¿A alguien no le queda claro lo que eso significa? No pagues ¿a quién? A nadie. ¿Cómo? Mal por mal. A nadie. Y Pablo no se lo estaba sacando de la manga. A Pablo no se le ocurrió este mandamiento, sino que Pablo básicamente estaba pensando en las palabras de Jesús. Si vas a Mateo 5, vamos a ver cómo, de hecho, mucho del capítulo 12 de Romanos lo encontramos aquí en términos del amor y en términos del perdón y la venganza. Mateo 5, verso 44. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que les aborrecen y oren por los que los ultrajan y persiguen. ¿Para qué? Para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos.
Ahora, específicamente de lo que está diciendo Pablo, no pagues a nadie mal por mal, vete al versículo 38, por favor, allí en Mateo. Dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Jesús básicamente lo que estaba diciendo es esto: no devuelvas la ofensa a otro. Ahora, cuando Jesús dijo, oyeron que fue dicho, se estaba refiriendo a Éxodo 21-24, la famosa ley del talión, han escuchado, ¿no? Diente por diente. Y el principio en esa ley, acuérdate que cuando Dios rescató al pueblo de Israel, no tenían instituciones civiles, no había policía en el pueblo de Israel, no había cárcel, una prisión, no había un gobierno, de hecho era Dios el que estaba dirigiéndolos. Y Dios lo que estaba diciendo es, no robes, no dañes a nadie, porque tienes que reparar el daño con la misma severidad. Pero Jesús está diciendo, has escuchado eso, pero lo que yo te digo es que no le pagues con mal a nadie. No devuelvas el mal. Y Pablo está retomando esto y está diciendo, no pagues a nadie mal por mal. Ahora, si se fijaron lo primero que habíamos leído en el versículo 44, es lo que Pablo en el libro de Romanos dice en el verso 12-14, bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. ¿Y por qué dice esto Pablo? Y esto es bien importante para nosotros como personas, porque a lo mejor te encuentras ahí también, te puedes ver reflejado. Pero Pablo dice, no maldigas a nadie. ¿Qué es maldecir? Le dices mal a alguien. Y bueno, en la antigüedad era así como, échale un embrujo, ¿no? Échale mal de ojo. Pero lo que se está refiriendo Pablo es básicamente, no hables mal de alguien, porque eso lo que está reflejando es el corazón. Y tú no puedes hablar de amar a alguien cuando lo estás maldiciendo. Y de hecho la maldición solamente es el preludio de lo que quisieras hacer. Cuando tú le dices algo así a alguien, cuando tú maldices a alguien, se lo dices porque no está en tu alcance poder darle unos trompones. ¿A alguien le ha pasado? ¿Lo has pensado así? Y pues, quisieras agarrarlo y golpearlo o hacerle algo peor. No puedes, entonces hablas mal. Y me gustó una frase que dice Chuck Swindoll. Mira lo que dice Chuck Swindoll: el corazón es un pozo y la lengua una cubeta. ¿Sí lo captas? Cuando maldices algo o a alguien, ¿de dónde crees que viene esa maldición? Del pozo. La cubeta solamente sacó lo que hay en el pozo y lo echó fuera. Por eso es que Jesús dice en Mateo que de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando tú estás maldiciendo a alguien, no importa si es en tu familia, si es en tu trabajo, si es en la escuela, si es en la iglesia, si es en cualquier lugar, lo único que se manifiesta es qué hay en el corazón. ¿Qué tan grande te ves como para no aguantar la ofensa que Jesús dice que tienes que resistir? Jesús dice, te pegaron en la mejilla, ponle la otra. No lo tomes literal. Si te pegan, córrele mejor. Pero lo que está hablando es en términos de la ofensa. Lo que está diciendo es, no quieras regresar la ofensa a la persona. A nadie le pagues mal por mal, porque eso no refleja una vida que ha sido consagrada, porque eso no refleja una mente que ha sido transformada, porque eso no refleja una vida que dice que le pertenece al Señor.
Y tendríamos que tomar el modelo de Jesús. Si vas a Primera de Pedro, capítulo 2, al versículo 21, por favor. Mira, de hecho, desde el versículo 20. Pues, ¿qué gloria es si pecando son abofeteados y lo soportan? Mas si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigan su pisada, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ese fue el ejemplo de Jesús. Jesús dice, Jesús nunca respondió a las ofensas, Jesús no se defendió, Jesús no respondía. Y ese es nuestro modelo, familia. Y eso es lo que tú y yo somos llamados a reflejar. Necesitamos bajar la manera en que nos vemos a nosotros mismos, porque puede ser que nuestra reputación o nuestro honor sea el ídolo que guardamos en nuestro corazón. Y estamos dispuestos a pelear por él, y estamos dispuestos incluso a ofender a Dios si es necesario para mantener a mi ídolo. Cuando hablamos de consejería, veíamos que en tu vida y en mi vida, aquello que nos lleva a pecar es nuestro ídolo. ¿Qué es aquello que anhelas tanto? ¿Qué es aquello que amas tanto y que no quieres perder, que estás dispuesto a ofender a Dios? Jesús dice, pon la otra mejilla antes de responder. Pero ¿cómo me van a hacer eso a mí? No saben con quién se están metiendo, ¿no? ¿Quién se cree que es? No paguen a nadie mal por mal. Primer imperativo. Segundo imperativo, regresamos a Romanos 12, dice el versículo 17, la segunda parte. No pagues a nadie mal por mal, procura lo bueno delante de todos los hombres. Es decir, no solamente de manera negativa, es no pagues mal por mal, sino también de manera positiva. Procura lo bueno delante de todos los hombres. Un mandamiento similar está en Primera de Tesalonicenses, si vas al capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, en el verso 15. Miren que ninguno pague a otro mal por mal. Antes sigan siempre, ¿qué cosa? Lo bueno unos para con otros y para con todos. No solamente somos llamados a no regresarle con mal, sino a procurar lo bueno aún para aquellos que nos ofenden. Para eso hemos sido llamados. Otra vez, si regresas a Mateo 5, en el versículo 14, Jesús dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Jesús dijo, si amas a los que te tratan bien, ¿cuál es el chiste? A los que te persiguen, a los que te maldicen, a los que te maltratan, bendícelos. Procura lo bueno. Está fácil, ¿no? Tercer imperativo, verso 18.
si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Básicamente, número 3 es, estén en paz con todos los hombres. Ahora, Pablo pone la condición, si es posible y en cuanto dependa de ustedes. ¿Por qué dice eso? Porque hay gente que le encanta pelear. Hay gente que no sabe de otra. Y que te va a seguir buscando para pelear. Pero lo que Pablo dice aquí es, de tu parte, haz todo lo posible para tener paz. Si esta persona no tiene paz, ese es su problema. Pero tú haz lo posible para mantener la paz. Con todos los hombres. Y las mujeres también. Porque también se pelean. Ahora, si vas por favor a Mateo 18. Mateo 18, 21. Pedro se acerca al Señor Jesús para mostrar su benignidad, lo magnánimo que es. Y en el versículo 21, Pedro le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ahora, Pedro quiso mostrarse muy perdonador porque la tradición judía, los rabíes decían, perdona una vez, perdona 2 veces, perdona 3 veces, la cuarta ya no perdones. Entonces Pedro dice, 3 veces, hasta 7 veces, Señor, hasta 70 veces 7 le dice. ¿Y por qué es importante esto? Porque muchas veces las relaciones se han desgastado con nosotros, pueden ser familiares, pueden ser amigos, pueden ser enemigos, porque dices, ya no quiero perdonarlo porque cada rato me hace esto. Y yo lo perdono y al rato me lo vuelve a hacer. Ya, se acabó el perdón. Pero Jesús lo que está diciendo es que vamos a perdonar sin límite. El perdón debe ser sin límite. Por eso dice Pablo, en cuanto dependa de ti. Y el perdón depende de nosotros. ¿Sí estás consciente de eso? Tú eres el responsable de perdonar a otro. La otra persona puede que te siga odiando. Y tú a lo mejor se te sigue retorciendo el estómago cuando lo ves. Pero tú tienes la posibilidad de decir, te perdono. Depende de ti. Ese es el tercer imperativo. Cuarto imperativo, vamos al versículo 19. Dice, no se venguen ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y si tomas el texto fuera de contexto, te puedes alegrar y decir, mejor lo dejo pasar porque Dios le va a dar más duro que yo. Es lo que pudiéramos pensar que dice. No le pegues tú, deja que el Señor le pegue, porque Él se va a vengar. Señor, un paro, ¿no? Pero no es eso lo que está diciendo. Lo que está diciendo primero es que ninguno de nosotros puede tomar el lugar de juez que solamente Dios le corresponde. La venganza solamente la puede ejecutar Dios porque Dios es el juez supremo y es el juez justo. Tú y yo solamente podemos interpretar los motivos de las personas. Y tú y yo podemos imaginar historias, como mencionamos la semana pasada. Entraste a la iglesia, alguien andaba corriendo, pasaba enfrente de ti, no te saludó y ya el otro día que dije esto no le debe haber gustado y por eso ahora ya no me quiere saludar. Pues ya mejor no voy, ni me voy a acercar para que se le quite, ¿qué se cree? Tú ya inventaste una historia. Y entonces tú piensas que puedes juzgar a la persona y dictarle una sentencia. Ley del hielo. Pero dice Pablo, no, dejen a Dios el juicio. Ustedes no tomen venganza. Ahora, cuando nosotros vemos la manera en que Dios trata con los pecadores,
nos damos cuenta de que Dios usa situaciones difíciles, pero siempre extendiendo misericordia a los pecadores. Dios quiere que la aflicción nos lleve ¿a qué? Al arrepentimiento. Dios siempre da oportunidad para el arrepentimiento, nosotros no. Cuando nosotros queremos venganza, dicen que se debe servir bien frío, ¿no? La venganza es un plato que se come bien frío. No sé por qué, pero el punto es que ni tú ni yo podemos realmente examinar el corazón y poder dictar una sentencia que se ajusta. Y Pablo dice, déjalo a Dios, porque Él es el juez justo, y dice allí que está escrito, yo pagaré, dice el Señor. Eso está en Deuteronomio 32:35, si quieres leerlo en tu casa, anótalo, porque la idea es cuando Dios está hablando al pueblo de Israel, de cómo el Señor se hacía cargo de los enemigos. Pero aquí lo que está diciendo es, Pablo toma esa palabra y dice, no tomes el lugar de Dios, porque cuando tú y yo nos vengamos, tomamos el lugar de Dios y ¿sabes qué pasa? Estorbamos el plan de Dios. Dios quiere que esta persona se arrepienta y en eso entro yo y lo cacheteo y dejo mi testimonio por los suelos y habla muy mal de mi cristianismo y estoy estorbando a lo que Dios quiere hacer. Dios quiere que esa persona se arrepienta. ¿Qué decía ahorita Javier? Oren por esa persona. Porque así tenemos que ver a los enemigos. Señor, bendícelos para que se arrepientan. No sé cuántos de ustedes vieron la película de Inquebrantable, de Luis Zamperini. ¿Sí la vieron? Que estuvo prisionero, era piloto en la Segunda Guerra Mundial, estuvo prisionero con los japoneses. ¿No la han visto? Sí, ok, es que los veo así nomás. Ok, está basada en hechos de la vida real. Luis Zamperini, él perdonó al japonés que lo maltrató. Y lo que yo leí es que el japonés nunca se reconcilió, pero él había extendido su perdón. Y de eso es lo que nos habla la Biblia, que no importa la respuesta de tu enemigo, no importa la respuesta de la otra persona que te ha lastimado, lo que importa es cómo respondemos tú y yo. Y lo que nos está instruyendo la palabra es, no te vengues tú mismo. No lo hagas, porque entonces estás estorbando a lo que Dios quiere hacer. De hecho, Pablo, a partir del versículo 20, nos muestra la práctica. Y está tomado de Proverbios 25, del verso 21 a 22. Dice el verso 20 en Romanos 12, así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Imagínate eso. ¿Hay alguien en la oficina que te trae duro y dale? Invítalo a comer. Te voy a pichar unos dogos a la salida, ¿no? Bendícelo, no solamente con tus palabras, dice, suple su necesidad. Esa es la manera práctica de hacerlo. Y Pablo dice que cuando nosotros hacemos eso, otra vez está tomado de Proverbios 25, 21, dice, haciendo esto, a ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y Pablo tiene en mente algo más que una cachetada con guante blanco. Sí saben lo que significa la expresión, ¿no? Te voy a mostrar que soy más fino que tú, ¿no? Eran los caballeros que tenían sus guantecitos, ¿no? No, Pablo no quiere que mostremos algo en nosotros mismos. Dice que la persona se avergüence, que la persona se sonroje. Eso es la expresión de ascuas sobre su cabeza. Que se sienta avergonzada y tenga posibilidad de arrepentirse. No es para que vean que nosotros somos mejores. No es para mostrarle que nosotros sí tenemos educación. No, es para mostrarle
a la persona que podemos humillarnos y hay posibilidad de reconciliación siempre con un Dios que es misericordioso y lleno de gracia. Y esa es la manera práctica como debemos de tratar a nuestros enemigos. Cuando hay una necesidad, tú puedes suplirla. Hay una historia también en Turquía, una enfermera que un soldado mata a su hermano delante de ella y la obliga a que vea cuando mata al hermano. El soldado ese, por la providencia de Dios, llega herido de muerte y esta enfermera lo atiende. Y cuando la ve, dice: ¿por qué no me dejaste morir? Y ella le comparte del amor de Cristo. Cuando tú y yo actuamos de esta manera antinatural, abrimos la puerta para que la gente pregunte: ¿cómo puedes hacer algo así? ¿Cómo es que puedes asumir la responsabilidad de una ofensa que te estoy haciendo y no buscar venganza? Y la única respuesta válida que tenemos es que tenemos un Dios que nos ama y nos perdona de esa manera. No es porque tú y yo seamos mejores. Los cristianos no somos mejores que nadie. Los cristianos somos tan malos como el peor de los asesinos o el peor de lo que tú quieras. Somos de la misma raza. En Cristo, por su Espíritu, el Señor está trabajando con nosotros, pero no es porque nosotros mismos seamos mejores que nadie. Pablo termina y nos da la razón por la cual tenemos que hacerlo de esta manera. ¿Cuál es el objetivo primario? ¿Cuál es el objetivo final de actuar de esta manera? Verso 21. Vencer el mal con el bien. Dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y básicamente esto es lo que resume el plan de Dios. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en este mundo por medio de Jesucristo? Te voy a dar una pista. Cuando Dios creó todo, lo creó como bueno. ¿Y qué pasó? Por causa del pecado, este mundo vino ¿a qué? A corrupción, degradación. Dice Romanos 8 que sigue sufriendo degradación por causa del pecado. La muerte entró por causa del pecado. Y Dios, por medio de Cristo, lo que está haciendo es creando una nueva ¿qué? Creación. Tú y yo somos nueva creación, nueva criatura en Cristo. Y Dios está llevando toda la creación a esa nueva creación de la que habla Apocalipsis. Nuevos cielos, nueva tierra, donde no hay llanto, donde no hay pecado, donde no hay sufrimiento. Tú y yo estamos entonces en este mundo y estamos colaborando con el plan de Dios, donde el mal va a ser vencido por el bien. Y cuando tú y yo trabajamos de esta manera, cuando tú y yo entonces nos subimos al altar para consagrar nuestra vida y comenzamos a amar con un amor radical que tiene como ingrediente un perdón extremo como este, entonces estamos manifestando el plan general de Dios. Dios, ¿sabe de qué se trata Apocalipsis? Dios gana. Ese es el tema. No son las bestias y los números y los demonios. No, Dios gana. Es la restauración de todas las cosas. Cuando tú y yo vivimos de esta manera, estamos mostrando el plan que Dios está llevando a cabo en esta época. Reconciliar al mundo con Él. ¿Cómo podemos tú y yo ir como embajadores de Cristo tomando venganza, maldiciendo a la gente y no perdonando las ofensas? Ah, pero soy cristiano. El Dios quiere reconciliarte con Él mismo, pero conmigo no. Yo soy especial. No podemos hacerlo. Si Dios nos ha amado y nos ha perdonado de esa manera, tú y yo no tenemos excusa para no hacerlo. De hecho,
Esas son las razones por las cuales Pablo nos está pidiendo esto. No hay manera de hacer esto que Pablo dice si no es por el Evangelio. Primero, ¿por qué? Porque en el Evangelio la paciencia de Dios se ha manifestado para con nosotros. Dice que su amor ha sido evidente en que siendo nosotros, ¿qué? Pecadores, ¿qué hizo? Murió por nosotros. Dios, antes de que tú y yo le recibiéramos, le conociéramos o pensáramos en Él, Dios ya había hecho lo necesario para reconciliarnos. Y aún después que hemos recibido a Jesús y hemos nacido de nuevo, Dios sigue siendo paciente con nosotros a pesar de nosotros mismos. Porque tú y yo seguimos fallando a Dios. Porque tú y yo seguimos tropezando y cayendo en el pecado. Y Dios se mantiene amándonos igual que siempre. ¿Has pensado en eso? Dios no cambia su amor por ti o por mí a pesar de nosotros mismos, a pesar de nuestras fallas. Imagínense los que están de novios, los que están casados, en tu amor por tu pareja cuando no hace lo que tú quieres. Es más, no solamente no hace, hace lo que no quieres que haga. ¿Sientes que la amas igual? O de repente sientes así como que hoy no siento que te amo tanto. Pero Dios no. Dios te ama de la misma manera. No importa lo que hayas hecho. La paciencia de Dios para con nosotros antes y después de Cristo nos obliga a ser pacientes con los demás. Si Dios me ha perdonado como soy, ¿por qué yo no voy a perdonar a la otra persona que me ofende? Número 2, el Evangelio es el gran ecualizador. Lo decía la semana pasada o antepasada. Cuando tú piensas en el Evangelio y te dice, ¿cuántos hombres buenos hay según Romanos 3? Ninguno, ninguno. Todos estamos igual de peor. Todos somos malos. Y si todos somos malos, ¿qué posición o privilegio tengo yo para juzgarte a ti? ¿Bajo qué autoridad o privilegio yo puedo recibir o pedir perdón y no puedo perdonar a otro? El Evangelio, amados, nos pone a todos en el mismo hoyo. Todos somos pecadores. Todos hemos fallado a Dios y todos estamos lejos de su gloria. No hay ninguno que sea mejor. Número 3. Solamente el Evangelio nos permite compartir sinceramente con los otros sus gozos y sus tristezas. ¿A qué voy? Que sin Cristo, tu identidad, piensa en tu propia vida. ¿Qué es lo que te hace importante? ¿Qué es lo que te da seguridad como persona? ¿Tu apariencia? ¿Tu intelecto? ¿Tu educación? ¿Tus logros? ¿Tu chequera? ¿Tu carro? ¿Alguna habilidad? ¿Qué es lo que te da sentido? Pero cuando llegas a Cristo, Cristo que nos ha hecho aceptos, Pablo dice que somos aceptos en el amado. Y por medio de Jesús hemos recibido la aceptación de parte de Dios. No necesito hacer nada para sentirme aceptado porque Dios me acepta como soy. Mi identidad, mi propósito está en Él porque fui creado para Él, para dar su gloria, para buenas obras, para vivir una vida que refleje quién es Él. Entonces no tengo que buscar identidad propia fuera de Jesús. Y cuando estoy en esa condición, si a alguien en mi familia le va bien, me puedo gozar con él porque no estoy pretendiendo, no tengo un ídolo, por ejemplo. Piensa en alguien que sea cristiano, que no sea de tu preferencia, que no es tu mejor hermano, así que tú digas que me caiga bien.
Y llega el brother y te dice, es más, pasa aquí al frente, hermanos, quiero dar testimonio, el Señor me concedió que me ganara, no sé, el premio mayor de la lotería, el melate. Y el Señor me ha dado 200 millones de pesos para su gloria y su honra, y tú estás sentado enfrente y no has pagado tu casa, ¿no? Y en el trabajo debes la tarjeta y otras cositas por ahí, entonces te está yendo mal. Te vas a levantar y vas a decir, amén, gloria a Dios, me gozo contigo, hermano. ¿Sí? Cuando tenemos un ídolo, si lo que estoy batallando es las finanzas, y alguien, el Señor lo bendice, y este es mi ídolo, yo voy a estar sufriendo. Si estoy esperando esposa o esposo, y para mí el esposo o la esposa es mi ídolo, porque no concibo una vida feliz si no estoy casado o casada. Que quiero decirles que no es así, ¿eh? Yo antes pensaba que era obligatorio. Pablo decía que es un don también la soltería. Entonces, pero si es mi ídolo, si es lo que anhelo y deseo y estoy dispuesto a pecar contra Dios con tal de tenerlo, y sube la hermana o el hermano y queremos anunciar nuestro compromiso y tú estás allí, ¡oh! ¡Qué bendición que Dios sea tan bueno contigo!, ¿no? ¿Cómo vas a responder? ¿Por qué? Porque no está tu identidad ni en Cristo, no está tu aceptación en Jesús, está en aquello que quieres o deseas tener. Solamente en el Evangelio, cuando hemos abrazado a Jesús como nuestra identidad, la razón de nuestra existencia, nuestro propósito, entonces podemos gozarnos en el bien de los demás y podemos también llorar con los que están sufriendo, porque no tenemos ese obstáculo. Y somos libres para perdonar porque sabemos que mi reputación o la manera en que los demás me ven no me afecta en mi relación con el Señor. Y por último, número 4, tenemos el modelo a seguir en Cristo Jesús. Jesús sufrió el desprecio de los hombres, de su familia, la humillación y el abuso físico, porque fue hasta la muerte. Y Pedro dice, Jesús nos ha dejado pisadas para que caminemos en ellas. Tenemos un llamado a seguir los pasos del Maestro. Si somos discípulos, Pedro dice, ¿qué chiste tiene que la pases mal por ser un bribón? Eres llamado a sufrir por hacer lo bueno, por seguir sus pasos. Para esto fuiste llamado. Y la pregunta es, si tenemos estos incentivos, ¿por qué no empezamos hoy si no lo estamos haciendo? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Y queremos hacerlo práctico. Les voy a pedir que se pongan de pie un momentito. Y no es una obligación conmigo, pero sí tenemos que ser sinceros y obedientes con el Señor. Y tenemos que reconocer que esta manera de extender el perdón o de pasar las ofensas quizá no sea la manera natural en nosotros. Quizá no es la forma en que lo estamos haciendo. Y quizá en nuestra casa, en la familia, tenemos cuentas pendientes. Quizá con tus hijos, quizá con tu esposo, quizá con tu esposa, quizá con tus padres, con tus hermanos, no lo sé. Pero dado que estamos cerca y pasamos tanto tiempo juntos, hay muchas oportunidades de ofendernos. Pero no es el único lugar. Quizá en la iglesia también. Y quizá que hay alguna persona que te dijo algo que no te gustó. Quizá hay alguna persona que tú sentiste que te atacó, o quizá la persona sí te atacó y te quiso lastimar deliberadamente, pero no respondiste
como la palabra nos dice. Entonces, te voy a pedir para que tú cierres tus ojos allí y que el Señor hable en nuestro corazón y nos muestre. Y si tenemos que empezar a hacerlo con nuestra familia, nos acerquemos a pedir perdón. Y el perdón es un reconocimiento de mi deuda. Acercarme a alguien y pedir perdón es decir, me hago responsable del daño que te pude haber hecho. Estoy reconociendo que te ofendí. Y si la otra persona te perdona, la otra persona va a ser libre. Si no, tú eres libre porque has asumido tu responsabilidad. Somos llamados a no devolver el mal. Somos llamados a no vengarnos nosotros mismos, a no responder con ofensas, a no cuidar nuestra reputación, a morir a nosotros mismos, porque eso es lo que vemos en todo este pasaje en capítulo 12. Necesitamos morir a nosotros mismos. Y Señor, venimos el día de hoy para pedirte que tú nos examines, que escudriñes lo profundo de nuestro ser. Señor, abre las puertas, abre los cajones, Señor, si tenemos algo guardado contra alguien, que el día de hoy, Señor, podamos ser libres de ello. Queremos pedir perdón, queremos reconocer, Señor, primeramente contigo, que quizá no hemos sido obedientes en cuanto a cómo responder a las ofensas. Señor, quizá tenemos que reconocer el día de hoy que hemos ofendido, que hemos defendido nuestra reputación, que nos hemos sentido agraviados y hemos respondido, Señor, de una manera egoísta, buscando nuestra venganza y no buscando, Señor, mostrar la gracia que tú nos has mostrado a nosotros. Señor, ayúdanos a perdonar. Señor, ayúdanos a morir a nosotros mismos, que podamos subirnos al altar voluntariamente, Señor, ofrecernos a ti, responder de una manera razonable a la misericordia y a la gracia que tú nos has dado, y que podamos extender esto, Señor, a las personas que nos rodean. Padre, perdónanos, ayúdanos a pedir perdón a nuestra familia, a nuestros conocidos, Señor, quizá en el trabajo, donde quiera que sea, que podemos acercarnos, Señor, y pedir perdón. Señor, y aun si la persona que nos ofendió no está en este lugar o no está en la ciudad, Señor, donde quiera que se encuentre, que podamos perdonarlo, que podamos soltarlo, que podamos ser libres, Señor, de la ofensa. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Guíanos para hacerlo, para ser más como tú, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Escuchaste Poder de Dios para Salvación, un estudio bíblico del libro de Romanos. Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org. Visítanos en facebook.com/amorfraternal.org.